Bloque, ahora sí, aire por el 103.3, el Puente FM, Radio Flor de Maroñas, Radio Oceánica Web en Rocha. Estamos en vivo y ya tenemos en nuestros estudios del Puente FM a Daisy Iglesias, consejera de ANEP, electa por los docentes. Qué placer tenerte con nosotros. Un gusto venir y es tan cómodo que las veces que vuelvan a invitar vuelvo a venir. Estábamos de buena charla, estábamos acá en el estudio, así que bueno, vamos a ampliar porque veníamos tocando sí, un poco el mismo tema. Bueno, lo ocurrido, lo comentábamos la semana pasada, lo que había ocurrido en la escuela 123 de Flor de Maroñas y Ituzaingó, el límite ahí entre Barrio Ituzaingó y Flor de Maroñas. Caso que particularmente me toca mucho porque es mi escuela. Yo fui a la escuela 55 en realidad, que es la que da de tarde, pero es el mismo edificio físico. Y bueno, estuviste ahí. Sí. Contanos un poco qué fue lo que pasó y qué análisis te queda de la situación. Les cuento el periplo para que ustedes vean cómo lo vivían las personas que estaban en la institución. Yo estaba cerca del mediodía en el despacho recibiendo, no podía salir porque había venido gente de Colonia especialmente a tener una entrevista por una situación dura que se había dado en Colonia y yo miro y cuando vos llamás una vez, yo estoy en una entrevista, le digo a la persona, llama después. Claro. Y veo que insisten y atendí. Algo pasó. Y me dicen, por favor, no podemos salir de los salones, necesitamos ayuda. Y fue una cosa tan angustiante que, bueno, traté de terminar lo antes posible esa entrevista que tenía, incluso quedó con una colega de mi equipo, la gente de Colonia, y me fui para allá y cuando llegué ya estaba disuelta la situación grave, pero había padres que después tuvieron entrevistas conmigo, se quedaron a hablar. Estaban todos los maestros, tú fuiste a la escuela de la tarde, sí. ya estaba entrando casi el turno de la tarde. Estaban todos los maestros de la mañana que se quedaron en ese intercambio que se da entre... Se quedaron en un salón porque estaban todos muy, muy conmocionados, gente muy angustiada. Luego llegaron, los cuerpos inspectivos, todo Montevideo estaba ahí adentro al nivel jerárquico, hasta el inspector subtécnico, el departamental, los de zona, la de inicial, la de especial. Bueno, y después vino también una pareja de papás que tenían una bebé de meses, y venían con un papel en la mano y era el papel de la denuncia porque a ellos habían sido amenazados, pero no solo amenazados, sino le habían golpeado con los puños del auto y le habían sacado fotos a los niños, a sus dos hijos. Gravísimo. Y además lo que narraba la mamá, vos cuando ves una mamá con una bebé decís, ay, bueno, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? Claro. No, aquello era la señora lloraba, porque incluso una jovencita, me decía la señora, no debía pasar los 16 años, le manifestó que no le importaba, que le iba a pegar aunque tuviera la beba, y vos decís, no, este tipo de cosas, no sé, transgrede las conductas esperables humanamente, ¿no? Y ahora tenemos esta situación donde, mira, el nombre situación en realidad fui yo quien pidió que se incorporara en el informe, porque ponían hecho. Yo decía, no, esto es más que un hecho. Es una situación con varios hechos adentro. Claro, es más complejo. Es más complejo. Y uno de esos hechos no es nada infrecuente, es bastante repetido. Uno de los hechos. Si tú miras, ha habido circulación de videos de secundaria YouTube donde algún joven o jovencita es agredida por un grupo de compañeros con una barrita de aliento alrededor. Nos tocó a comienzo de este año ir a un departamento del interior del país, no lejano, pero sí del interior, donde una adolescente le fracturaron el tabique nasal en una de estas golpizas. Pero ¿esto qué tiene de especial? Que yo también lo catalogué como un antes y un después, que es una irrupción dentro de la escuela, que es algo organizado, donde adultos llevan a jovencitos y donde les dice que entren y una de las jovencitas señala o allí se señala. Yo sé que esto está en manos de la Fiscalía y en manos de la policía, así que no me voy a meter a dar detalles que puedan entorpecer todo esto, pero lo cierto es que hay un entrar
hay un decir, esto es lo que vamos a hacer y no me importa. Al que quería intervenir lo empujaban hacia atrás, algunos lo tiraban, otros fueron a algún salón a amenazar gente con la cual, cuando digo gente digo colegas, con la cual el día anterior los jovencitos que la amenazaban habían tenido un excelente vínculo. Entonces también te hace ver como los cambios de humor, ¿no? Que tú no podés prever mucho. Y los contextos también, ¿no? Porque quizás el niño en el contexto educativo con la maestra, en un lugar donde está, digamos, amparado, donde se siente querido, quizás tiene una forma de reaccionar, y en su casa, donde quizás vive un montón de carencias y donde la violencia quizás sea sistemática o sistémica en este caso, también, bueno, actúa de esa manera, ¿no? También puede haber ese Y no, acá lo que capaz que se da es esa fusión, ¿no? Quizás porque se dio en la escuela que el alumno quizás reaccionara porque venía con otros con otros adultos que también predican esa violencia. Sí, pero no podés mirarlo, digo, yo sé que vos vas a compartir lo que yo voy a decir, no podés mirarlo por barrios. Es un fenómeno transversal. Sí, total. A zonas con una población con menos hábitos de trabajo, diríamos, a otros más obreros, más trabajadores y a otros de mejor nivel socioeconómico. Yo a comienzo este año, cuando tenía muchos proyectos que luego en la vorágine de los presupuestos y demás cosas quedaron todos pospuestos, porque la vida te marca un rumbo, ¿no? Y la política tiene otro, a veces también, otro tiempo. Sí, claro, ¿no? la vida social y política te marca un rumbo que a veces no es el rumbo que querés llevar adelante. Sí, pero cual. recorrí acá, vine a La Teja, a 2 escuelas y a 2 centros de educación media, a 2 liceos. También antes había estado en la UTU. Y tú sabes que me encontré situaciones durísimas. Yo me encontré situaciones de jovencitos que están sufriendo y que frente a los cuales las herramientas del Estado, no voy a decir la sociedad, porque cuando decís la sociedad todos somos culpables, nadie es responsable de nada, y algunos dejan el alma para tratar de enfocar problemas sociales y entran todos en la misma bolsa. Lo cual me parece bastante injusto. Siempre me pareció y rechacé mucho esa expresión, todos somos responsables. No, esperen un poquito, vamos a marcar límites. Hay algunos que son más responsables que otros. No, hay algunos que están tratando siempre de torcer la vara y de modificar la cosa. Y eso es la verdad que no son responsables, son seres comprometidos, no tengo por qué ponerlos en ninguna bolsa. Entonces, esas expresiones genéricas a mí no me gustan porque a veces pienso que te hacen pasar mi propia no intervención o mi propio distanciamiento queda bárbaro, porque total, como es problema de todos. Claro, sí. Es fácil no hacerse responsable, digamos. ¿Qué puedo hacer yo si es culpa de todo el mundo, ¿no? Por eso hablo del Estado, sobre todo las instituciones, perfecto. ¿no? De las instituciones, no es solo el Estado, también puede ser el policlínico privado, la atención médica privada. Las instituciones están bastante no ausentes, pero impotentes. Mira, en una institución de educación media de esta zona, cuando entré vi que bueno, capaz que está escuchando, pero vi que la directora me miró con esa cara de salieron de la torre y vinieron al pueblo. Sí, así, típica. Y dije, bueno, ¿qué habrá pasado y qué habré hecho? Y no, me entero, me dice, recién se fue la emergencia médico móvil, atendió a una jovencita que quitó la navajita del sacapunta, se fue al baño y se cortó el brazo, todo. Entonces, claro, yo le entiendo, veniste, ¿y qué hacemos con esto? Sí, y claro. la verdad necesito una solución y una respuesta ya. Pero la solución no puede venir de un consejero o de una persona, son las instituciones, porque también la institución médica que la atendió, también lo que es INAU, que se supone no es solo para la acogida en internación, tiene que velar por la protección de los menores, ver qué está pasando con ellos. Que yo a veces les llamo menores para señalar, porque también cuando le decís niños y adolescentes parece que todo es la misma categoría, los adultos, los adolescentes, los niños. No, hay gente grande que tiene que hacerse responsable del buen crecimiento de la gente más chica.
Y en ese sentido creo que estamos todos un poco en falta, y acá sí es todos, porque es todas las instituciones, no particularmente cada individuo. Lo que estamos haciendo, yo lo tildé en un momento de flor nueva, romances viejos, porque me parece que estamos repitiendo recetas y no sacamos las recetas que repetimos, no nos ayudan a salir. Y alguien me ha dicho, pero usted está en contra de todo. No, yo no estoy en contra. A mí me parece bien ciertas cosas, que venga un equipo, pero creo que hay que buscar otras cosas, porque para la realidad que hay y para algunos marcos de sufrimiento que se ven en niños y en jóvenes, no alcanza lo que hace. La política no está alcanzando, digamos, en este caso para dar la respuesta. La política está muy preocupada de discutir dentro de la política. Los actores políticos de la sociedad, a veces pienso que, voy a decirlo en primera persona, del plural, para que después no me digan que hablo de los demás. Estamos más preocupados por nuestros propios debates y por nuestros propios puntos de mira y por demostrar que hicimos cosas, como rindiendo examen permanentemente, y yo entiendo que más bien son exámenes discursivos. No estoy cuestionando las buenas o las malas intenciones, pero digo, están en otro registro. Y cuando tú yo suelo salir, al igual que el otro consejero, Mazzoni también sale mucho al interior y a distintos lugares. Yo suelo salir por todos lados. Y cuando sales, tú ves el abismo entre tu discurso, aun cuando trate de ser un discurso realista dentro del Codicen, y la realidad del otro, que te recibe con los brazos cruzados y cara de malo. Es que ahí está el tema, ¿no? Y decías algo que es muy importante y que a veces capaz que los políticos no le aclaran a la gente muchas veces. Capaz que en campaña electoral no es el momento más indicado para hacerlo, ¿no? En Uruguay vivimos siempre en campaña electoral. Todo el tiempo. Pero este tema de bueno, la gente necesita respuesta ya, y los tiempos políticos no acompañan muchas veces las voluntades que uno pueda tener en cuanto a querer hacer. Y eso genera un desfasaje de tiempo que genera un malestar en la gente, que claro, porque obviamente en ese desfasaje de tiempo los que están perjudicados son los que están esperando la respuesta. Y se genera un problema ahí. Se pierde la confianza. Exacto. Que la confianza es un vínculo fundamental. Yo lo siento, yo tengo mucha confianza con muchos de mis compañeros. Pero ¿sentís que hay una pérdida de confianza de parte de la población con el sistema político y con el sistema educativo? Sí, hay una pérdida de confianza con los actores políticos, hay una desconfianza respecto a lo que se puede hacer y lo que se pueda lograr, hay un repliegue a la autodefensa individual. Hay un repliegue a tratar de conseguir las mejores situaciones personales a veces, porque lo colectivo está muy en duda. O sea, y en ese camino vas perdiendo algunas cosas que eran bastante características de la sociedad uruguaya. Por ejemplo, yo recuerdo, acá estamos en La Teja, ¿verdad? Correcto. Fraternidad, solidaridad. En todo eso, y cada cual aprovecha la circunstancia para sacar el mejor rédito. Si ves que la cosa va para allá, conoces a mucha gente que va para allá, y si va para el otro lado, va para el otro, y ves que se pierde, junto con la confianza, se pierde la coherencia de las personas. No en todos los casos, por favor, no estoy pesimista ni para el mundo totalmente oscuro, pero en esa realidad hay que interferir, porque así como te dije que hay mucha gente que a veces te mira de brazos cruzados y cara de malo, hay otros que te reciben con los brazos abiertos, aunque tenga la convicción de que tú no le vas a cambiar la realidad. Pero agradece los gestos, Exacto. La presencia y el estar al lado. Y te voy a decir que el estar al lado a veces te ayuda a meter poco la pata, menos. Porque lo que pasa que que es como decimos siempre acá, estar en territorio lo que te ayuda es justamente a comprender realmente los problemas y las necesidades de la gente, y eso de alguna manera después, a la hora de tener de repente un lugar de representación o lo que sea, después no salís con proyectos o con frases o con
bolazos, por así decirlo, por justamente no estar en territorio, no tener digamos... No podés distanciar. Exacto. Y eso a mí no me importa si es un consejero electo o no electo, o es de la ANEP o es de otro lado. Aquel que se distancia de la comprensión de la realidad del otro, que ya no es más empático, ese puede ser que sigan los cargos por toda la vida, yo no lo dudo, pero creo que no va a tener ninguna obra, no va a servir algo bueno, mucho a la sociedad. Algo bueno. Y hablando de todo este tema que tiene que ver con la presencia del Estado y hubo un problema con el Ministerio del Interior también, aparentemente, en la escuela, porque se quisieron comunicar con la policía y la respuesta... Mira, esa y hablando a mí me costó el enojo de una autoridad. De la articulación. La reflotamos, la estamos reflotando. Así que, para que quede claro, yo afirmé que se había tardado como media hora en asistir. Y eso me costó el epíteto de mentirosa. Señalándome que se había demorado 7 minutos. Y yo puedo tener muchas cosas, pero mira que muy necia no soy. Así que le dije, mira, porque a la persona la conozco hace 30 años. Mira, si yo me equivoqué, voy a averiguar y lo aclaro. Y en segundo lugar, también dije, yo no pretendo juzgar a la policía, porque no sé ni dónde estaba, ni si tenía autos, ni si le estaban matando a alguien en la otra esquina. Simplemente estoy tratando de hablar de futuro, que un problema en una institución educativa tiene que tener una respuesta mínima. Se me ocurre a mí, de 5 minutos, pero es para hablar con el Ministerio del Interior, porque ahí no hay una persona, ahí hay 300 o 1000. Y no hay una articulación entre ANEP y... No, pero te termino la anécdota, salí a averiguar, obvio, para saber si tenía que venir y decir, miren, esto no es así. ¿Y qué sucede? La persona que tenía la información era correcta 7 minutos después de la tercera llamada. Ah, ok, está. Entonces hubo... Durante 20 minutos, por lo menos de una persona, hubo 3 llamados. Y se respondió luego del último, cuando ya no llamaba solo esa persona, sino todos los padres de todos. Estaban todos claros, sí, me imagino. Entonces eso me daba 27 minutos que yo digo, le dije a la persona, mira que los maestros difícilmente se equivoquen. Puede ser que en situaciones de estrés le pongan el IVA un poco, pero porque en estrés todos vivimos sí, por supuesto. Cosas, pero difícilmente, y a mí generalmente no me mienten, me dicen las cosas como son. Pero voy a salir a averiguarlo y salí a averiguarlo. Y también me costó si esto era una desacreditación al Ministerio del Interior. Y yo dije, ¿qué desacreditación? Decir que tenemos que hacer un acuerdo donde si hay un llamado de un centro educativo por un hecho, ha habido incluso llamados en algunos lugares por alguna salida de algún estudiante con algún arma en la cabeza para sacarle las cosas. Si es de un centro educativo, la respuesta sea rápida. Y tú me hacías una pregunta, yo escribí, viste que yo soy electa por las listas, por una de las listas de aval del PIT-CNT. Así que escribí una carta al secretariado del PIT-CNT y también hice el planteo como corresponde en el Codicen en sesión. No tuve respuesta, pero lo hice. Para mí es necesario conformar una mesa donde estén todas las instituciones presentes. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, ACE, los representantes de la atención privada, INAU, el MIDES y agrego, la justicia. Y particularmente también lo que es Fiscalía, que tiene que ver con jóvenes y adolescentes. Y ANEP, para que la convocara ANEP. En el PIT les puse que me parecía que esa era la alternativa. ¿Por qué? Porque allí es donde tú vas a hablar sin que el otro entienda que lo estás juzgando. La verdad es que los juicios los realizará la ciudadanía. Yo no voy a juzgar a nadie. Yo lo que digo es, hagamos 4 o 5 acuerdos concretos y te puse uno. Hay que hacer un acuerdo de prioridad, de respuesta a las instituciones educativas. Hay que hacer un acuerdo con INAU de seguimiento de jovencitos, jovencitas, de niñas y niños que hayan estado en situaciones de malestar dentro de sus instituciones, que hayan dicho no quiero vivir más, que hayan dicho que tienen problema en la casa, que hayan tenido crisis o situaciones que requirieran atención
médica, hay que hacer seguimiento y tiene que hacerse, yo no sé si con 4, con 5, con 20 o con 50 operarios, pero tenemos que hablar de eso. Tú planteabas un centro, el otro día te escuché una entrevista, creo que fue en Canal 5, que planteabas lo de digamos, la creación de un centro cerca de los centros educativos para que los alumnos que tengan, digamos, este tipo de problemáticas puedan tener un lugar donde centralizar esos problemas y de ahí de poder derivar, ¿no? Esto no es idea mía. Primera cosa, yo la recogí de otros lados, que en su momento diré la autoría, pero aclaro, no es mi propiedad intelectual. Conversando, porque tuviste que vino la presión, la demanda. Toda institución tiene que tener un psicólogo. No, pero escúchame, nos transformamos en el policlínico. Tenemos 3.000 instituciones, 3.000 psicólogos para la ANEP. La ANEP parece que es el Estado. Tiene que tener el psicólogo, tiene que tener el médico, tiene que tener el odontólogo, tiene que tener el trabajador social, tiene que tener el custodio. ¿Pero qué es? El Estado. Entonces, supriman todos los demás organismos, dejen a la ANEP sola, nos encargamos de todo. Ese es un razonamiento mío para ver lo ridículo que a mí me resultaba el planteo. Lo cual no quiere decir que no tenga que haber equipos de atención en la educación, sí, pero la atención al jovencito o a la jovencita tiene que venir del lugar que le dan recursos para atender. Entonces, hablando de estos temas con algunos amigos, algunos de ellos vinculados a Naciones Unidas, decían que podía haber un centro que fuera, que cumpliera una función de atención. Porque, ¿qué pasa? Si vos mirás acá, tomás un radio, todos los niños y jóvenes, ¿dónde están acá? En la escuela. Claro. Y en el liceo. Seguro. Y en la UTO. O sea, que lo que está allí es la totalidad de la población juvenil y la niñez de La Teja. Entonces, tomar un núcleo en La Teja, o, bueno, ellos me hablaban de General Flores, donde hay 4 o 5 escuelas y jardines de infantes, y allí que hubiera un médico de medicina general, que hubiera psiquiatra, que hubiera psicólogo, más de uno, que hubiera trabajador social y que fuera para exclusiva derivación de las instituciones educativas. ¿Y por qué médicos? Nosotros hemos encontrado niños, voy a decir niños, con crisis que tenían cocaína en sangre. Se encontró en determinados momentos. Terrible. Entonces, tú tenés que tener un médico que vea las características de la crisis, de la situación, y un lugar para derivar. Porque, ¿qué pasa? Si vos hoy derivás a ACE o a la mutualista privada, te encontrás que puede demorar 3 o 4 meses. Espero que cambie, no sé, la ministra dice que va a cambiar, bueno, bien, pero ¿por qué no nos sentamos en una mesa, intercambiamos alguna figura? ¿Y qué pasó? En el periodo pasado, después de mucho insistir, porque le consta al profesor Silva, le consta al doctor Gavito, y le consta a la doctora Cáceres, que fue la última en presidencia del CODICEN, yo insistía con esta idea. Si no nos ponemos de acuerdo a mirar el futuro y hacemos lo interinstitucional, y se hizo. ¿Y qué pasó? La burocracia nos mata. La burocracia, digo, todos podemos ser burócratas. Yo ocupo un lugar burocrático. No lo estoy diciendo en el sentido despectivo. Cada uno vino y la gente se siente en falta. Entonces se siente la obligación de dar examen de lo que hizo. Claro. Y no avanzamos, porque yo te puedo contar, sí, lo que hay, mirá, el equipo el equipo el otro, el de allá. Pero estamos acá para superar eso, no para brindar un examen donde el otro nos ponga aceptable o muy bueno. Estamos como atrapados en un paradigma donde... Entiendo lo que quiere decir, ¿no? Como que cada uno está como todo el tiempo defendiendo su lugar y eso nos está limitando la visión de futuro. O sea, esto de alguna manera limita la visión hacia adelante. Sí. ¿Qué opinión tenés con respecto a estos padres que piden el 222 para las escuelas, ahora que estábamos hablando de articulación con el Ministerio del Interior? ¿Crees que la medida puede de alguna manera, al menos por ahora, menguar el ánimo de los maestros? Creo que en relación con el pedido del 222, que lo pidieron algunos padres, yo creo que lo que querían era seguridad para moverse, porque ellos señalaban una situación externa que yo no puedo decir si era verdad o mentira, pero estaban asustados.
Entonces, nos referimos a las personas afuera digamos, en moto con los revólver. Bueno, eso dijeron algunos padres. Yo debo decir, no vi ninguna persona en moto, menos con los revólveres. Pero yo estaba adentro y yo soy una extranjera. Es que no, bueno, es que te iba a decir, lo curioso de eso es que no nos sorprendería. No, a mí no me sorprendería, no me sorprendería en absoluto, porque he visto muchas situaciones angustiantes, he visto muchas situaciones sociales críticas y también he estado en lugares donde me han llevado y me han dicho, bueno, venís conmigo porque voy con la túnica puesta. Por ejemplo, la túnica blanca de los maestros, especialmente, otras no tanto, llegan hasta cierto límite dentro de los lugares. Sí, pero claro, hay un lugar donde, esto hace años, no es de ahora, una persona que ayudaba a la maestra, la cuidaba. Nos cuidaba a todos, pero cuidaba a la maestra. A mí me cuidaba la maestra, el problema era la maestra. Dijo, de acá para abajo no. Y había como un terraplén y dijo, para ahí no baja. Entonces también dentro de ciertas comunidades hay delimitaciones espaciales que tú no podés cruzar. Por lo tanto, toda esta realidad es la realidad que hoy se está viviendo. Y es más, yo miraba, hubo un fuerte movimiento de formación docente sobre las misiones sociopedagógicas de la década del 40 del siglo XX. Donde estaba Julio Castro, sí, estaba Miguel Soler Roca, y yo, ya siendo profesora de formación docente, no me opongo a la reivindicación del hecho histórico, pero decía, si estuvieran vivos los de ese momento, estoy segura que no van a las escuelas rurales, se van a las escuelas de periferia, porque por su concepción comprometida socialmente, hoy los grandes problemas críticos que ellos advertían en los rancheríos rurales y sobre los cuales pusieron el tema sobre la mesa en el Parlamento, es un gran mérito de las misiones, su sensibilidad social los iba a llevar a donde radica la problemática social. E incluso, mirá, estando en ADEMU Montevideo hace años atrás, como secretaria general, organizamos lo que llamamos las misiones urbanas y nos vinimos a la zona del cerro. Y yo creo que si esa gente estuviera hoy, saldría a misionar las periferias de ciudad. Y en las periferias de ciudad tú ves situaciones realmente que a veces bajas la cabeza por lo dolorosas. Y no estoy hablando solo de Montevideo, te estoy hablando también del interior del país. Es algo que comentamos también siempre, ¿no? Ante la ausencia del Estado, aparece el narcotráfico, por ejemplo, como una de las organizaciones que de alguna manera, obviamente con objetivos delictivos, resuelven situaciones de algunos vecinos, lamentablemente, es una situación que se da. Sí. Eso lamentablemente aumenta la violencia también, porque bueno, empieza la venta de droga, la lucha por el territorio, familias que se deben a estos grupos de narcotraficantes, sí, porque les pagan la olla, digamos, como se dice vulgarmente. La luz, el agua. Exacto, sí, les pagan las cuentas. Me lo narró alguien, mirá, no recuerdo si era el 18 o el 19, en una escuela me llama una auxiliar y no sé, me vería cara de no sé, Madre Teresa de Calcuta. Si escucha, la quiero mucho. Y me dijo su dramática en el barrio en que vivía, no podía vender su casa, había tenido que colocar unas maderas, porque ella no había cooperado. Ella se había negado a formar parte de una red de protección y estaba muy, muy nerviosa y muy asustada. Tenía 2 jovencitos adolescentes que iban al liceo. Y sí, coaccionan. Las bandas dedicadas a este tipo de cosas coaccionan a la gente. Y valoran poco, los jóvenes, yo pienso que valoran poco la vida. Tienen como una expectativa de vida que si vivo hasta los 23 años soy Gardel. ¿Y a qué pensás que se debe eso? Tocaste un tema interesante. Yo tengo una lógica en la que pienso que
que en un mundo donde hay una desigualdad cada vez más creciente, eso limita las posibilidades y vivimos como en una especie de, no sé, una especie como de darwinismo social, donde nos estamos como peleando entre nosotros por las migajas que sobran, y eso de alguna manera genera malestar, bueno, todos los problemas de depresión, no, esto del éxito, en un mundo donde te venden que el individualismo y el éxito son la clave, y de repente con 25 años tenés que tener todo, y de repente llegaste a los 25 o superaste los 25 y no estás ni cerca de lo que se supone o lo que tu padre estuvo tus padres estuvieron en otro momento, porque antes había otra forma también de estratificación del trabajo, por ejemplo, y ¿no? Antes teníamos eso de que nuestros padres trabajaban en un lado y trabajaban toda la vida ahí, nuestros abuelos también. Hoy en día sostener un empleo es muy difícil. Creo que son factores que también influyen, ¿no? Y capaz que creo que son factores que son parte de la columna vertebral del problema y que no se quieren ver. Sí, hay, no sé, daría como para un programa. Sí. Me invitás y te traigo las pasiones, la era de las pasiones tristes de Duvet, donde habla de algunas rupturas. Tú hablas de la desigualdad como una desigualdad que nos segmenta desde determinadas condiciones de vida. Y hoy ese análisis de Duvet en este libro habla de otros tipos de desigualdades, habla de la apertura del abanico de las desigualdades y cómo eso impacta en la cultura y en la ideología. Ya, él dice, se rompió aquella cuestión de la estructura de clases que de alguna manera daba una estabilidad. Está este y está este. Ahora están diferentes según el género, diferentes según la fragmentación de la clase trabajadora, digamos. Claro, hay mil desigualdades, y cada desigualdad que se presenta como tal lucha por la hegemonía. Entonces es un mundo muy disperso, es para un debate a fondo el tema de la igualdad que tú planteas, pero también hay otro tema que son las tendencias culturales. Si tú miras, no tenés por qué estar de acuerdo conmigo, es una forma de decir. Estamos en un momento donde el ciclo de lo global parece haberse invertido y pasamos a un ciclo de lo muy individual o lo muy nacional. Son como colectividades, como nacionalidades arraigadas, y todo eso te genera una dinámica particular. Es bueno profundizar en los temas, porque a veces los temas te hacen ver otras dimensiones. Yo creo que este es un mundo muy rápido. Yo soy del siglo XX, totalmente. Así que soy de un mundo lineal, lento, donde tú te preparabas para algo, lo ejercías y luego te retirabas, que es lo que yo pienso hacer después de este cargo. Era lo que yo te decía. Toda la trayectoria soy ejemplo vivo. Ahora no. Ahora el mundo ya no es lineal. Es en ciclos. Tú estás hoy en un trabajo, mañana en otro, pero tampoco nadie te coacciona. Hay una cultura juvenil que yo decía, alguien estaba trabajando en un lugar, no importa, era en el sector de la tecnología, y decía, no, me fui. ¿Te fui de dónde? Por favor. No, yo me voy a tomar un año sabático y el año que viene me presento en otra empresa. Entonces también a mí me llamó mucho la atención que en Brasil la propuesta de la flexibilización laboral, que para mi generación es pecado, que se dio bajo el gobierno de Bolsonaro, fue de recibo por los jóvenes. Entonces tú mirás... En Argentina está pasando lo mismo. Exacto, hay un cambio cultural del cual no podemos ser ajenos, y me pasa lo mismo que con el Estado interviniendo en los problemas de violencia institucional. Si tú no lo lees, lo más probable es que no puedas comprenderlo, tampoco puedas actuar para ninguna alternativa, ¿no? Dentro de no sé, algunos conservan
o por lo menos conservamos algunos parámetros de vida y de lo que debe ser la sociedad bastante inamovibles, pero en general somos viejos. Los valores han cambiado, ¿no? Las nuevas generaciones también están trayendo otras cosas. Esto del multiempleo creo que es un factor para que esta nueva generación piense como piense, de alguna manera, defienda esta cuestión de la libertad, ¿no? Que ahora la libertad es que puedas elegir cambiar de trabajo. Y trabajar en tu casa, y no tengo horario, y trabajo de noche, a mí no me importa el contrato laboral. Pero es peligroso, ¿no? Porque también es un discurso peligroso, ¿no? Porque estamos hablando de que son reformas laborales que en líneas generales, yo también soy muy siglo XX en ese aspecto, dañan a los trabajadores. Dañan a los trabajadores. No tienen futuro. Yo veo que no tienen futuro. Pero porque hay un momento, los momentos de la juventud, así como los momentos sociales, son muy breves en este momento. El momento joven se acaba. Sí, ya está. Y cuando termine el momento joven, tú estarás sustituido por otros jóvenes que adorarán la flexibilidad y tú a dónde vas. Además, más si ya venís flexibilizado. Claro, pero la posibilidad de pensar en horizontes de más allá parece ser que no es algo que caracterice la cultura de estos tiempos. En este sentido, si tú le ofreces a un joven con escasos recursos la posibilidad de tener un auto, la posibilidad de ganar más dinero que el que yo pueda ganar o tú puedas ganar, en corto tiempo, seguramente entre en un circuito muy especial, y eso además después en los códigos culturales de ese circuito, donde, bueno... Es un tipo de violencia... No sé, morir con las balas puestas no es problema. Hay códigos hoy, a mí me preocupa mucho esto. Creo que debería, en ese grupo que te digo, que no debería ser un grupo para dar examen de lo que hago, sino para hacer acuerdos concretos. Pero hablar del horizonte, lo que estábamos planteando ahora, ¿no? En profundidad. Porque tú tenés hoy chicos, algunos de los cuales lamentablemente fallecieron con muy corta edad, que no estaban en medio de un tiroteo en la noche porque estuvieran mirando televisión. Estaban en medio de un tiroteo en la noche y murieron con corta edad. Tenían toda la vida, más vida por delante, incluso que tú o que las personas que te acompañan. Tenían todo por delante y murió. Entonces tú decís, ¿y esto cómo es? Y esto es porque también el mercado laboral de ellos comienza tempranamente. Sí, claro. Los agarran de alguna manera jovencitos. Son como soldados, ¿no? Bueno, desconozco las denominaciones, pero si mirás alguna película brasileña... Bueno, sí, que son bastante realistas. Pensando en eso y vi lo que pasó el otro día en Brasil, también, ¿no? En Río de Janeiro, con lo que pasó en la favela. ¿Vos sentís, y hablando de estos códigos culturales que se están dando ahora, que son relativamente similares a lo que pasó allá en Brasil, vos sentís que vamos hacia un proceso, vamos hacia allá? Yo tengo temor, porque cuando de un lado la cuestión se torna con discursos o posturas demasiado, voy a usar un término muy de mi generación, permisivos, las reacciones para el otro lado pueden ser muy crudas. Y creo que hay ejemplos en América Latina, no importa lo que pensemos, pero reafirmados a través de los cuerpos electorales a los cuales yo no juzgo, pues no me voy a meter en el lugar que estoy en esos terrenos, pero que llevan a posiciones muy extremas. Entonces creo que si de la fragmentación, yo estoy usando mucho la imagen del fragmento, distinta al segmento, si del fragmento donde yo tengo mi código, mi convivencia, mis formas de vida, no me importan las tuyas. No es que yo crea que hay algo social que está bien, no me interesan, eso es del segmento. Y tú tienes la tuya, a mí no me importa de vos y a vos no te importa de mí. Y si yo tengo que decir esto se resuelve con un golpe, correte porque te pego a ti también, porque es como yo lo voy a resolver, no me interesa que haya otras alternativas. Si eso se cristaliza, yo tengo temor al segmento de otra manera, volver al segmento, pero todos estos para un lado
y todos para esta el otro otra lado. gran parte para otro, y si es posible, amigo, póngalo allá en un rincón y arrodíllelo en maíz, por decirlo gentilmente. Sí, tremendo, sí. Vamos a hacer una polarización en ese aspecto. Dos últimas preguntas para ir cerrando. Sé que no puedes comentar temas sindicales, obviamente, No. pero te quería consultar simplemente por una opinión que había hecho el otro día Pablo Caggiani, que había cuestionado los paros automáticos ante los hechos de violencia. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? Más allá de la reacción de ADEMU, que es un tema que lo conversaremos con ADEMU. Cada sindicato hace paros como cada sindicato dispone. Yo no voy a prejuzgar ni que los haga de una manera ni que los haga de otra manera. El paro es una herramienta del trabajador. El trabajador y no las patronales definen cuándo se usa y cómo se usa y hasta cuándo quieren llegar. Yo me acuerdo siempre una frase de un sindicalista de la época de mi papá, imagínate, que la patronal le dijo: mire usted que está perdiendo salario, no sé cómo le dijo, pero era el cuento de mi padre, y le dijo: discúlpeme, en mi hambre mando yo. Entonces yo creo que es muy importante, desde el lugar en el que estoy, ser respetuoso con los caminos que toma el sindicato. Si estuviera dentro y con derechos plenos, opinaría, daría mi versión, iría a la asamblea, me enfrentaría con quien fuera, porque además seguramente tengas muchos oyentes que saben que yo no me callaba, así discrepara con la mayoría, pero considero que no debo meterme en cómo define un sindicato sus cosas. Y en segundo lugar, considero que siempre las resuelve de la mejor manera que encuentra, porque nadie para su grupo humano opta por lo peor, opta por lo que considera mejor. Y además recuerdo que durante varios años estuve como secretaria general de ADEMU, así que me comí la pregunta de ¿usted no tiene una alternativa? Y sé cómo la contestaba y está en archivos. Por eso no me quería meter tampoco en el tema, porque sé que son temas que no te tampoco corresponde hablar digamos, en público. No puedo, estoy inhibida de hablar esos temas. A veces dice que hay preguntas que hay que hacerse, pero bueno, a veces no se pueden hacer porque la persona no te las puede responder. Entonces, yo puedo contestar en genérico y decir que cada vez que se señala muy duramente al movimiento sindical o a alguna de las fracciones de la enseñanza, en este momento estoy más inhibida de hacer cualquier alegato, cualquier planteo. Por eso digo, yo respeto porque tienen el derecho a resolver qué quieren. Perfecto. Y para cerrar, tema presupuesto. Pero para el final. Para el final. ¿Cómo viene el tema presupuesto? Y bueno, ¿qué expectativas hay? Porque está el conflicto, obviamente. El presupuesto del Poder Ejecutivo. Que es normal Ejecutivo. El conflicto también, ¿no? Porque estamos en época de presupuesto y siempre hay conflicto, es más que normal. Es más que normal tener conflictos en esta época. Sabemos que es la zafra de la movilización. No, el presupuesto del Poder Ejecutivo es realmente un presupuesto limitativo. Si tú miras, la ANEP, que tenía un presupuesto mínimo, vamos a entendernos que lo votamos porque incorporaba el preacuerdo que los sindicatos habían firmado con el Poder Ejecutivo, que cuando quieras te explico el 0.6 qué significa. Sí. Lo votamos además porque traía algunas cosas. Yo había hecho mucho en algunas charlas la imagen de la escalera al 2029 para acercarse al 6% del PBI, que era el 4.3 para la ANEP, ¿verdad? Porque exacto, está la universidad, la UTEC y Ceibal allí dentro también. Por supuesto que el del CODICET no se trató, o sea, como todos los presupuestos, no estoy diciendo de este gobierno, del anterior, del otro, o del gobierno del 89, no, estoy diciendo que en general se trata el del Poder Ejecutivo. El del Poder Ejecutivo es netamente asistencialista y si tú lo miras son bonos, becas, alimentación, cosa con la cual no estoy en contra. Yo no estoy en contra que se dé alimentación, no estoy en contra que se den becas. Lo que digo es cuando voy a mirar la otra parte, que es la específicamente educativa, no hay nada. Entonces, por eso digo, tiene un fuerte sesgo asistencial. Ese fuerte sesgo asistencial
se lleva prácticamente los 41 millones que están destinados de dólares, ¿verdad? Frente a los 138 que pedía que pedía la ANEP. Por otra parte, estamos hablando también de un presupuesto grande, de 2.700 millones de dólares de la educación. Yo pedí especialmente un estudio económico, porque no lo sé hacer y hay que recurrir a otros, y se me señala que la participación de la educación en el PBI nacional, si no cambia esto, decrece en los años respecto a lo que estaba y respecto a cada año. O sea, va bajando. ¿Por qué? Porque no está incorporado la perspectiva de crecimiento que el Poder Ejecutivo tiene para cada año. Entonces, claro, de mantenerse, vas decreciendo y vas decreciendo respecto a lo actual. Y también debo decir que hubo un conflicto muy duro, que no sé, ahora lo estarán tratando. Ayer hubo un preacuerdo a la noche, a última hora de la noche, entre el Sindicato de Formación Docente y el Consejo de Formación en Educación. Tienen un preacuerdo donde, según se me ha dicho, la reducción de grupos disminuye, la reducción de horas disminuye, los cuartos años se repone, esa locura de sacar los cuartos años porque inicialmente, según lo que llegó inicialmente, el documento que la gente tenía delante, eran 12.000 horas menos, 60.000 de golpe. Entonces, frente a eso, tú tenés que calcular que alguien va a decir algo. Y por supuesto, además que ya veníamos, ¿no? Que ya veníamos de otras reducciones, ¿no? O sea, estuve con los estudiantes de magisterio, llevan 30 días ocupando por presupuesto. 30 días. Y tú decís, pero por favor, alguien tiene que abrir allí negociaciones. Ellos estuvieron con Julián y conmigo, estuvimos analizando alguna alternativa, pero también le decíamos, pero el conflicto de ustedes frente a este macro conflicto, donde hay 13 ocupaciones en el momento que estábamos hablando, porque le sacan los cuartos, le sacan horas, le sacan cursos, realmente es una cabecita de alfiler, sí, claro, en una gran cosa. Queda pero como un poco postergado. La realidad estaba dura. Bueno, en primaria ya la conocen, en formación docente se dio con esta característica. Después surgió en primaria una circular de reajustes que sacudió a cuanta persona había suelta, que ahora también me dicen que el día viernes el sindicato hizo una negociación que esperemos, no me corresponde a mí decirla porque yo no estaba en esas negociaciones de primaria, pero aparentemente existió una negociación, va a ser comunicada el día lunes. Se viene un tema brutal para magisterio, que es el calendario escolar. Para los consejeros electos vuelve nuevamente un ponernos contra la espada y la pared, porque nosotros tuvimos un drama que alguien malinterpretó, o no sé, o tenía ganas de malinterpretarlo. Los calendarios no vienen separados. Los calendarios son responsabilidad de primaria, secundaria, UTU y formación docente. Los traen, no los traen, los mandan y se ponen todos en un mismo expediente. Bien. Los 4. ¿Qué nos pasó con Julián? Nosotros teníamos acuerdo y respondía a lo que pedían los profesores, el de secundaria, el de UTU y el de formación docente, y teníamos discrepancia con primaria. Claro. Si votamos en contra de los compañeros de formación docente, de secundaria y de UTU. Porque votaban el expediente entero. Porque votaban, entonces tuvimos que abstener, dejando constancia, alguien entendió mal, pero luego, y yo lo aclaro esto porque me parece importante, cuando el gremio, no el sindicato, el gremio en su totalidad pidió las 2 semanas y se trató separado, hubo obligación de sacarlo aparte, es decir, la que planteó, vamos a poner a reconsideración el calendario de primaria, fui yo. Al principio no me llevaron la punta, después sí, y pudimos votar por las 2 semanas y perdimos, con 1000 argumentos del otro lado, pero perdimos. Y ahora, dentro de una semana, o este martes o para el otro, va a estar de nuevo el tema y nosotros vamos a estar nuevamente diciendo a ver qué llega de primaria, porque sabemos que los otros hay acuerdo de los trabajadores. Ya está el acuerdo realizado. Y nuevamente contra la espada y la pared porque vienen en un expediente único.
Entonces es lo mismo, que si no aprueban, digamos, lo que pasa en primaria, no terminan aprobando todo el resto. Claro, los otros trabajadores nos pasan por las armas. Claro que sí había llegado a un acuerdo. Y el mío está bien, ¿por qué me lo vas a tirar para atrás? Totalmente. Bueno, esperemos que... Esas son las cuestiones de la burocracia. Las cuestiones de la política. Sí. Las cuestiones de la política. Daisy, qué placer haberte tenido acá con nosotros. A disposición. Y como le digo a todos los invitados, y los obligo, los conmino, diría Sergio Puglia, a que vuelvas a la Mesa Roja. Pero vuelvo con el libro de Dubet debajo del brazo, sí, porque me parece que todo el sector que piensa con más libertad, todos los más librepensadores deben mirar este tema de la desigualdad y las nuevas pautas de desigualdades, porque trae consecuencias sociales. Totalmente. Te esperamos. Vendré, me avisan y aquí estaré. Qué genial. Bueno, pasa entonces por la Mesa Roja Daisy Iglesias, consejera de ANEP, electa por los docentes. Una entrevistón, la verdad, nos tiró un montón de información, un montón de data de lo que está ocurriendo.